sobresalió por encima de Calafiori. Foto lo delata. Piero Hincapié volvió a robarse el foco en el Emirates Stadium, opacando a Riccardo Calafiori con una imagen que se hizo viral en cuestión de minutos. La postal lo muestra disputando el balón con Nilson Angulo, debutante del Sunderland en la Premier, en una escena que concentró tensión, ambición y carácter competitivo. La noche fue del Arsenal, líder firme de la Premier, que resolvió el encuentro con autoridad frente a un Sunderland que compitió con orden durante buena parte del trámite. Martín Zubimendi abrió el marcador al minuto 42, justo antes del descanso, con una definición que inclinó el partido. Luego, Víctor Gyökeres apareció 2 veces en el segundo tiempo para cerrar el marcador con contundencia. En medio de ese contexto, el ingreso de Piero Hincapié cambió el foco mediático del duelo. Riccardo Calafiori regresaba al 11 y ocupó la banda izquierda de la zaga durante 67 minutos, cumpliendo su papel sin sobresaltos en un equipo que manejó el ritmo. Sin embargo, cuando Piero Hincapié entró en su lugar, la cámara lo encontró rápido, lo persiguió en cada acción y terminó por fijar la imagen que dominaría la conversación. No fue una jugada de gol ni una barrida salvadora, fue una disputa frontal que transmitió energía competitiva. Esa escena, simple y directa, terminó desplazando a Calafiori del centro de la escena. La foto con Nilson Angulo condensó 2 historias que chocaron en un segundo de fricción pura. Por un lado, el defensor tricolor que ya conoce el ritmo de la Premier y entra con personalidad aunque arranque desde el banco. Por el otro, el extremo ecuatoriano que debutaba con el Sunderland en una plaza de máxima exigencia, vestido con el número 10 y con la ilusión intacta. El balón quedó en el medio como excusa para un cruce simbólico que la cámara convirtió en emblema. Allí se leyó el pulso del presente para ambos. Nilson Angulo había sido presentado oficialmente días antes y su estreno se dio en un escenario que no concede tregua. Ingresó cuando el marcador ya marcaba 2-0, en los minutos finales, y buscó su espacio entre camisetas rojas que no regalaban nada. Su debut quedó marcado por ese choque con Piero Hincapié, una imagen que no lo expone como derrotado, sino como competidor en su primer paso por la élite. El Sunderland perdió, pero su extremo se llevó una foto que lo inscribe en el mapa de la Premier. El Arsenal, dirigido por Mikel Arteta, sumó otra victoria que refuerza su condición de líder y estira la ventaja en la cima. Con 56 puntos, los del norte de Londres se despegan a 9 de distancia sobre sus perseguidores más cercanos. El equipo mostró dominio territorial, control del ritmo y paciencia para romper un bloque que resistió durante largos pasajes. No fue un vendaval permanente, fue una demostración de madurez competitiva. Y en ese contexto, cada detalle se amplifica en el análisis mediático. La jugada del minuto 67, cuando Piero Hincapié ingresó por Calafiori, pareció un cambio más en la rotación defensiva. Sin embargo, el relato posterior la convirtió en el punto de quiebre simbólico de la noche. El defensor tricolor aportó frescura por la izquierda y ayudó a sostener la portería en 0, un dato que pesa en un líder que construye desde el orden. La cámara, atenta a cada gesto, encontró en su actitud una narrativa que calzó con el momento del partido. Así nació la postal que hoy domina titulares. El Sunderland, recién ascendido, se plantó con dignidad en el Emirates Stadium, resistiendo espacios y cuidando su estructura durante buena parte del encuentro. No fue un rival entregado, fue un equipo que compitió dentro de sus posibilidades ante un líder en estado de forma. La derrota no borró la sensación de que hay trabajo en marcha y que el regreso a la élite se está transitando con carácter. En ese escenario, el debut de Nilson Angulo se leyó como una apuesta de futuro en medio de la exigencia inmediata. La foto con Hincapié terminó por darle rostro a ese desafío. En el análisis fino, la noche dejó más que goles y puntos en la tabla. Dejó una imagen que desplazó el foco desde la pizarra hacia el gesto, desde la táctica hacia la emoción competitiva. Piero Hincapié no necesitó marcar ni asistir para imponerse en la conversación posterior. Le bastó una disputa franca, un cuerpo a cuerpo que la cámara inmortalizó en el momento justo. Riccardo Calafiori, por su parte, cumplió su partido con sobriedad, sin errores que mancharan su actuación y con la regularidad que exige un líder. Sin embargo, la narrativa no se escribe solo con aciertos silenciosos, también con imágenes que golpean la retina del público. El regreso del italiano al 11 era noticia, pero quedó eclipsado por la aparición posterior de Piero Hincapié. La viralización de la foto fue inmediata, impulsada por transmisiones que captaron el duelo desde un ángulo cercano al césped. Ese plano corto, casi íntimo, permitió ver la intensidad en los gestos, la tensión en la disputa y la determinación en la postura corporal. No fue una imagen estética, fue una imagen cruda, de fricción real, de choque por un balón que simboliza pertenencia. Esa crudeza conectó con el público que busca relatos de carácter en medio de partidos controlados.
Así se construyó el impacto. El doblete de Víctor Gyökeres terminó de sentenciar el resultado, con un segundo tanto en tiempo añadido que cerró cualquier intento de reacción visitante. Entre su primer gol y el último, el Arsenal manejó los tiempos sin desordenarse, con la seguridad de quien se sabe superior. Martín Zubimendi había abierto la ruta antes del descanso, dando al equipo la tranquilidad que suele transformar partidos tensos en trámites gestionables. El líder no se descompuso, administró ventajas y cuidó su arco. En esa administración, el ingreso de Hincapié aportó solidez. La lectura del encuentro también deja una clave sobre la competencia interna en el Arsenal. La rotación en la saga no diluye el rendimiento colectivo, pero se activa comparaciones inevitables en el discurso público. Cuando un jugador entra y se apropia del foco con una imagen potente, la conversación se reconfigura. Piero Hincapié volvió a ubicarse en ese centro simbólico, aún partiendo desde el banco. No es un detalle menor en un plantel que pelea por sostener el liderato en un calendario exigente. Para Nilson Angulo, la noche fue un bautismo de fuego en la Premier, con minutos escasos pero cargados de significado. Enfrentarse al líder, pisar el Emirates Stadium y medirse con un defensor consolidado como Piero Hincapié marca un inicio que no se olvida. El resultado no acompañó, pero el estreno quedó registrado con una imagen que lo sitúa en el radar de quienes siguen el rastro de los debutantes. La Premier no concede tregua, y ese primer contacto fue una declaración de intenciones. El extremo ya sabe lo que exige la élite. El contexto de la tabla refuerza el peso del relato, porque el Arsenal no solo ganó, sino que estiró su ventaja en la cima en una jornada clave. Con 9 puntos de margen sobre sus perseguidores inmediatos, el líder camina con autoridad en un tramo decisivo de la temporada. Cada partido suma presión para los que vienen detrás, y cada victoria consolida la narrativa de un equipo que no se cae. En ese escenario, cualquier gesto individual se amplifica en el relato colectivo. Piero Hincapié se benefició de ese foco. La portería en cero volvió a ser un activo del Arsenal, que no concedió espacios claros en los minutos finales pese a los intentos del Sunderland por descontar. La entrada de Piero Hincapié aportó frescura por la izquierda y ayudó a sostener el orden en una zona que había sido transitada con intensidad durante el primer tramo. No fue una intervención espectacular, fue continuidad defensiva en un equipo que protege su ventaja con disciplina. Ese aporte silencioso también forma parte de la lectura del encuentro. La foto solo condensó lo que el partido ya sugería. El debate sobre quién se roba las portadas en noches así no es caprichoso, es parte del pulso mediático que rodea al fútbol de élite. Las cámaras buscan rostros, gestos y fricciones que permitan construir un relato que vaya más allá del marcador. En esta ocasión, la imagen de Piero Hincapié frente a Nilson Angulo ofreció ese recorte que explica el partido desde una emoción puntual. La disputa de un balón se volvió símbolo de presencia. Y esa presencia desplazó a Calafiori del centro del encuadre narrativo. La victoria del Arsenal también se leyó como el cuarto triunfo consecutivo en todas las competiciones, una racha que habla de consistencia en un tramo donde la presión suele pesar. El equipo de Mikel Arteta no solo gana, también transmite control emocional en escenarios donde la ansiedad suele romper planes. Esa calma competitiva permite que los relevos entren sin desordenar la estructura. Piero Hincapié se insertó en ese tejido sin ruido táctico, pero con ruido mediático. La diferencia entre lo que ocurre en el campo y lo que se cuenta fuera vuelve a quedar expuesta. En la Premier, los debuts siempre se miran con lupa, y el de Nilson Angulo no fue la excepción. Pocos minutos bastaron para que su nombre circulara en titulares por la foto que lo enfrenta a un defensor consolidado. Ese contraste entre estreno y jerarquía generó un relato que conecta con el público latinoamericano, atento a la presencia de sus futbolistas en la élite. El Sunderland cayó, pero su extremo quedó vinculado a una imagen que ya forma parte del archivo de la jornada. El inicio es duro, pero deja huella. La foto viral se convirtió en atajo narrativo para explicar lo ocurrido, porque sintetiza tensión, estreno y jerarquía en un solo encuadre. El Emirates Stadium fue testigo de un duelo mínimo que, sin ser decisivo en el marcador, resultó decisivo en la conversación posterior. Piero Hincapié volvió a quedar por encima de Calafiori en el radar mediático de la jornada, y Nilson Angulo se llevó una postal que marca su primer contacto con la Premier. El fútbol se cuenta con goles, pero también con imágenes que fijan memoria. El liderazgo del Arsenal se robustece con victorias así, donde no todo depende de una figura, sino de una estructura que responde. La saga sostuvo el cero con rotaciones que no alteraron el equilibrio, y el ataque resolvió con nombres que aparecen cuando el partido lo pide. Esa combinación de orden y pegada construye campañas largas. En ese paisaje, los gestos individuales se vuelven símbolos que el relato amplifica. Piero capitalizó uno de esos gestos. La Premier avanza y cada jornada construye relatos que se superponen en la memoria del torneo.
Esta quedó marcada por una imagen que desplazó a un titular habitual del foco mediático. Piero Hincapié volvió a colocarse en el centro del encuadre, no por una acción decisiva en el marcador, sino por una disputa que la cámara convirtió en símbolo. El fútbol moderno vive de esos recortes que ordenan la conversación. Y esta vez, el recorte fue claro. La victoria por 3-0, los goles de Zubimendi y el doblete de Gyökeres, la solidez defensiva y el liderato reforzado son datos que sostienen el análisis deportivo. Pero la narrativa se construyó alrededor de una foto que se volvió viral y que explicó la noche desde la emoción del contacto. Piero Hincapié opacó a Calafiori en el foco mediático, y Nilson Angulo debutó con una postal que lo inscribe en el álbum de la Premier. El partido pasó, la imagen quedó. El Emirates Stadium fue testigo de una jornada que combinó eficacia, liderazgo y un instante que se convirtió en símbolo. El Arsenal se afirmó en la cima, el Sunderland se midió sin complejos y dos ecuatorianos cruzaron caminos en una disputa que la cámara elevó a portada. Piero Hincapié volvió a ser protagonista del relato, aún entrando desde el banco, y Calafiori quedó desplazado en la conversación posterior. Así se escriben las noches que el fútbol convierte en memoria colectiva.